Hola, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Café con Azúcar, notidiario de periodistas multimedios, patrocinado por Sox Córdoba y transmitiendo como es costumbre aquí en el Centro de Información Turística Córdoba MX, en calle 3, entre avenidas 3 y 5, Patio de la Estrella, donde están los murales en el centro histórico de la ciudad histórica y heroica de Córdoba. Y bueno, pues hoy, además de las noticias, es miércoles pues ya 12 de febrero, estamos a 2 días del Día del Amor y la Amistad, pero es miércoles de historia e historias en Café con Azúcar Notidiario. Pero primero vamos a empezar con las noticias, vamos a platicarles que hace unos momentos, hace media hora, se acaba de registrar una persecución a balazos en el municipio de Amatlán. Hombres armados corretearon, disparándoles de balazos a dos personas, dos hermanos en la localidad de La Patrona, quienes huyeron con rumbo a la cabecera municipal y lograron resguardarse en la comandancia. Hasta este momento todavía es información preliminar, no se habla de personas heridas, lesionadas, tampoco de personas detenidas, pero esto es lo que acaba de ocurrir en este municipio vecino de esta ciudad de Córdoba. Esto les digo, acaba de suceder hace unos instantes. Donde también se llevó a cabo un operativo, no fue el día de hoy, esto lo fue informado por la Fiscalía General del Estado, y bueno, normalmente lo hace de un día a otro, publica la información. Y en este caso, la información oficial que da a conocer es que se llevó a cabo un cateo, no se especificó dónde, pero fue en el municipio de Yanga, donde participaron pues prácticamente todas las corporaciones de seguridad, Fiscalía General, sobre todo de aquí, de la Unidad Integral de Justicia con sede en Córdoba, lo que es policías de seguridad pública, Guardia Nacional, Sedena e incluso hasta la Marina. Bueno, pues todo este contingente ubicó aparentemente una casa de seguridad y con orden de un juez ingresaron, hicieron un cateo y ahí detuvieron en flagrancia a 4 personas. Fíjense, son 2 mujeres, un hombre y pues también una mujer de la tercera edad. Todos fueron detenidos, puestos a disposición de un juez y bueno, les encontraron principalmente drogas, entre ellas pues lo que parece ser cristal y bueno, armas, dinero en efectivo, celulares y pues todo lo que implica lo que es una pequeña fábrica para hacer drogas. Eso todo fue lo que se les decomisó a estas personas en Yanga. En Boca del Río también hubo un operativo donde se detuvieron a 6 personas. De igual forma, participaron todas las corporaciones de seguridad y con orden de un juez ingresaron a un domicilio donde también, les digo, hubo detenidos, se decomisaron armas, droga, en fin, en las últimas días, semanas, se están intensificando estos operativos. Ya lo platicábamos ayer, precisamente, operativos en varios puntos de la geografía veracruzana. Y bueno, ya en otro tipo de información, aquí en Córdoba, el día de hoy fue día de inauguración de obras. El alcalde Juan Martínez inauguró 3 obras, sobre todo enfocadas en la zona rural. En la localidad de Francisco y Madero inauguró diversos tramos de concreto asfáltico, es decir, pavimentación, mientras que en el Bajío, ya esto prácticamente rumbo a la Sierra del Gallego, inauguró la ampliación del drenaje pluvial y en las Tinajitas se rehabilitó el camino rural con pavimento hidráulico. Todas estas obras, bueno, pues son para localidades muy pequeñas que normalmente pues están olvidadas tanto por la lejanía, porque son localidades, les reitero, con muy pocos habitantes, y pues esto hace que históricamente tengan un rezago, y pues con estas obras se trata de paliar un poco esta situación. También aquí en Córdoba, el ISSSTE está convocando a todos sus derechohabientes a una asamblea por la salud. Esto será, bueno, la finalidad tiene como fin escuchar a los derechohabientes para ver qué es lo que necesita la clínica y destinar los recursos
que van a llegar en este caso a la clínica para invertirlas en esas necesidades. La cita del ISSSTE es el próximo sábado, de aquí a 3 días, a las 10 de la mañana, les reitero, en la clínica del ISSSTE de aquí de la ciudad de Córdoba, allá por el rumbo de la calle 9 para arriba, rumbo a Villaverde, Los Cedros. Y bueno, hablando de cuestiones de salud, fíjense que la gobernadora Rocío Nale aseguró que ya quedó resuelto el problema que comentábamos ayer de que se habían suspendido las cirugías en el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón por falta de medicamentos y sobre todo de anestesia, y por eso se habían suspendido las cirugías. Bueno, pues hoy dijo la gobernadora que este problema ya está resuelto con la llegada de los fármacos necesarios. Y por cierto, hay una manifestación por parte de integrantes de la asociación Somos México, precisamente por este tema de la suspensión de cirugías, demandando pues que existan los insumos necesarios para que no se suspendan este tipo de servicios, porque una vez que se programa una cirugía y se suspende, muchas veces tardan bastante tiempo para que se vuelvan a reprogramar. Así que bueno, pues esto fue lo que sucedió allá en la capital, Jalapa. Y precisamente la gobernadora, fíjense que anunció que hay 2 líneas de investigación que se están llevando a cabo, válgase la expresión, que se están investigando con respecto a los homicidios de Carlos Rancés Neri y de su hermano Juan Daniel, ocurridos el pasado viernes en Paso del Macho. Recordemos que Carlos Rancés Neri era el secretario del ayuntamiento, integrante del Partido Verde y aspirante a la candidatura en ese municipio a la presidencia municipal. Y bueno, dijo que no descartó que tenga tinte político este asesinato, por lo menos es una de las 2 líneas de investigación, aunque la otra línea es la que tiene mayor fortaleza. Esto de acuerdo con lo que dijo la gobernadora, aunque no detalló cuál era la otra línea de investigación, pero esto fue lo que dijo. Y por otro lado, ya la presidenta Claudia Sheinbaum ya se detalló cuál va a ser la gira que va a realizar en la entidad veracruzana este fin de semana. Va a estar viernes, sábado y domingo. Y bueno, en este caso viene a encabezar los actos de entrega de becas, de la beca Rita Cetina. Y bueno, el viernes por la tarde estará en Emiliano Zapata, el sábado en Gutiérrez Zamora y el domingo en Tihuatlán. En esos intervalos, pues también estará en el puerto de Veracruz, donde se reunirá con la gobernadora Rocío Nale y con el secretario de Marina para supervisar las obras de ampliación del puerto de Veracruz. Esa es la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum aquí en el estado de Veracruz este fin de semana. Y precisamente durante la mañanera del día de hoy, la presidenta fue cuestionada sobre si se planea retomar la construcción de la central hidroeléctrica en el Naranjal. Recordarán que hace algunos años hubo la intención, pero también una fuerte oposición por parte de habitantes de Naranjal para construir una hidroeléctrica. Y bueno, finalmente los habitantes ganaron, el gobierno y la empresa tuvieron que desistir de construir una hidroeléctrica, pero recordemos que también hubo represión social, hubo incluso personas desaparecidas que hasta la fecha no han sido encontradas, pero bueno, fue cuestionada con respecto a este tema la presidenta Claudia Sheinbaum y ella dijo que no hay en el plan de trabajo ninguna propuesta, ningún proyecto de retomar esta obra o por lo menos este anteproyecto en el municipio de Naranjales. Es una buena noticia para los habitantes. En el tema político electoral, hoy inició el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas a la presidencia municipal en el Partido Acción Nacional. Este proceso inició el día de hoy y concluirá el próximo domingo. Y tal y como había sido anunciado con anterioridad, aquí lo platicamos, bueno, pues el PAN ya se abrió a las candidaturas ciudadanas. Hoy estuvieron ya muchas personas registrándose en Jalapa, sobre todo, que es donde está la sede estatal del Partido Blanquiazul. Y bueno,
Vamos a ver quiénes se empiezan a registrar en estos días, sobre todo en los municipios pues, que aquí nos importan, que son los de la región de las grandes montañas. En Orizaba se había eh, platicado sobre diversas propuestas de personas que aspiran a alguna candidatura, así como aquí en Córdoba, son nombres que han empezado a sonar, pero que en concreto, pues ninguno de ellos había dicho este, este, pues este PAN es mío. Así que vamos a esperar a que concluya este registro para conocer quiénes finalmente sí decidieron suscribir o a aprovechar esta apertura del Partido Acción Nacional. Quien también se abrió a las candidaturas ciudadanas es el PRI. Parte del Comité Ejecutivo Estatal hizo una invitación a todos los veracruzanos a inscribirse, aprovechar esta convocatoria. La fecha límite es el próximo 22 de febrero, cuando se cierren, y les reitero, la convocatoria para quienes deseen inscribirse en el PRI para contender para una candidatura con miras a renovar las presidencias municipales, las 212 en el estado de Veracruz. Así que pues vamos a esperar. Así que bueno, pues esta es la información que yo les tengo el día de hoy, pero es miércoles y como les decía, pues es también miércoles de historia e historias. Platicamos precisamente a media semana, pues acerca de algún hecho histórico relevante en nuestra ciudad o en la región de las Grandes Montañas. Y hoy les quiero platicar un poco de la llegada del ferrocarril a esta ciudad de Córdoba. Y bueno, pues vamos a empezar platicando un poquito de los antecedentes, porque desde el año 1837, y fíjense, estamos hablando prácticamente apenas de la cuarta década del siglo XIX, cuando ya en Europa, en Norteamérica, pues ya los trenes ya eran cosa pues común, eran el sistema de transporte que había desplazado prácticamente a las viejas caravanas de carruajes, aunque todavía se seguían utilizando, pero sobre todo en lugares alejados, incluso la colonización del viejo oeste en Estados Unidos, bueno, pues se llevó a cabo a través de caravanas en carretas porque no existía el ferrocarril hacia esas zonas. Pero en sí, pues los ferrocarriles empezaron a ser populares, les digo, desde las primeras décadas del siglo XIX. Así que hacia 1837 es cuando se hace la primera, se ofrece o se otorga, mejor dicho, la primera concesión del gobierno mexicano a una empresa, a un particular, para la construcción de un camino de fierro. Lamentablemente, bueno, pues esta primera intentona fracasó, no pudo llevarse a cabo, no se construyó ni siquiera ni un metro de vía y bueno, pues quedó en la nada. Sin embargo, la concesión no murió ahí, sino que se le quitó al concesionario y fue pasando de manos y poco a poco algunos de los empresarios que fueron invirtiendo dinero fueron construyendo pequeños tramos. Hay que decir que realmente se avanzó muy poco, es alrededor hacia el año 1854, cuando realmente ya se podía hablar de pues unos tramos relativamente grandes, tanto en la Ciudad de México como en el puerto de Veracruz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la primera línea férrea que se construyó en México fue precisamente la que conecta la ciudad capital, Ciudad de México, con el entonces, y todavía sigue siendo, el puerto más importante, sobre todo no solo de entrada y salida de mercancías, sino también de personas. Entonces, lo que se empezó a hacer fue a construir esta vía, pero desde ambos polos, es decir, desde la Ciudad de México se empezó a construir parte de la vía y desde el puerto de Veracruz también se empezó a construir parte de la vía. Vamos a enfocarnos un poquito de lo que a nosotros corresponde, porque es en el puerto de Veracruz donde se empieza a construir la vía férrea,
y obviamente se hace casi paralela a lo que era pues, el viejo camino, en este caso el viejo camino virreinal, que pasa por pasa por Purga, la Soledad de Doblado, Camarón de Tejeda, Paso del Macho, Potrero, Atoyac está antes, Potrero, y bueno, pues aquí hasta llegar a lo que es la ciudad de Córdoba. Pero en aquellos años, en aquellos primeros años, pues las primeras tramos iban construyéndose lentamente. De hecho, hacia el año de 1800, aproximadamente 64, esto como referencia durante el imperio de Maximiliano, o la intervención francesa, mejor dicho, bueno, pues apenas la vía se estaba construyendo pasando lo que era Camarón de Tejeda aproximadamente, y de ahí los pasajeros tenían que transbordar hacia las viejas diligencias. De hecho, Maximiliano, así fue como le tocó viajar hacia el centro o la capital del país, pasando por supuesto por Córdoba y por Orizaba. Tuvo que descender pues, de ese primitivo tren y llegar hasta Córdoba a bordo de un carruaje, un viaje que por cierto fue malísimo, hubo lluvias, llegó, de hecho, estaba lloviendo aquí en Córdoba cuando llegó a medianoche, y bueno, no obstante eso, bueno, pues fue recibido con todas las fanfarrias posibles. Pero volviendo a nuestro tema, lo que les quiero platicar es que con el paso de los años fue avanzando la construcción de la vía, y sobre todo hubo algunos tramos que cobraron especial relevancia, significación, por la complejidad. Lo más complejo obviamente fue salvar pues lo que son las cumbres de Aculcingo. Ahí se tuvieron que construir algunos viaductos, varios puentes, para que precisamente se pudiera descender el ferrocarril. Del otro lado, por el lado de Veracruz, la Sierra del Chiquihuite planteó pues varios problemas a los ingenieros, hasta que, bueno, finalmente se logró construir un puente que de hecho pues prácticamente aún subsiste ahí en el municipio de Atoyac, y que, bueno, pues constituyó, les decía yo, el obstáculo más difícil para conectar el tren. A la villa de Córdoba, o a la ciudad de Córdoba, mejor dicho, no se tiene una fecha exacta de cuándo llegó el tren, pero lo que sí es cierto es que probablemente haya sido pasando lo que es la intervención francesa, lo que es el imperio de Maximiliano. El imperio de Maximiliano es ejecutado, es fusilado en el año de 1867, y posiblemente después de esa fecha haya terminado de construirse o haya llegado la vía férrea a la ciudad de Córdoba y a la última estación, que era la de Fortín. ¿Por qué era la de Fortín la última estación? Bueno, porque precisamente si la Sierra de Chiquihuite y si las cumbres de Aculcingo habían representado un esfuerzo mayúsculo para los ingenieros, que incluso tuvieron que venir de Inglaterra, porque ya para ese entonces la concesión la tenía una empresa inglesa. Bueno, definitivamente esto no era nada comparado con el problema que representaba lo que es la garganta de Metlac, o lo que es la barranca de Metlac, también llamada así, por su abrupta caída y por la distancia que hay entre una barranca y otra. Hubo varias opciones, varias propuestas. La que finalmente fue elegida es la que conocemos, donde se aprovecha pues la inercia de la bajada del tren, y precisamente en una vuelta casi de herradura, pues se logra conectar ambas barrancas, y con esto finalmente se termina de unir las dos líneas férreas, o las dos vías férreas del Mexicano, la que venía de Ciudad de México, la que venía del puerto de Veracruz,
Esto aproximadamente ocurre hacia el mes de diciembre del año de 1872 y todo esto para que finalmente el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inaugurara el 1 de enero de 1873 esta línea del Mexicano, que por fin, finalmente, logró conectar después de muchos años, estamos hablando de 1837 a 1873, saquen la cuenta. Bueno, pues finalmente, después de todos estos años, conectar la ciudad capital con el puerto de Veracruz. El presidente Sebastián de Lerdo de Tejada abordó el tren con toda una gran comitiva, por supuesto, en Ciudad de México, y bueno, pues hizo el viaje hasta llegar a la ciudad de Orizaba, donde se le agasajó y donde, bueno, hubo un banquete para posteriormente, pues, continuar su recorrido y culminarlo en el puerto de Veracruz. Aquí en Córdoba, pues en ese entonces, 1873, pues todavía era una ciudad que no estaba tan desarrollada como Orizaba, que era una ciudad ya por esos años más adelante, en esa misma década de los 70, sería capital del estado, para que ustedes se den una idea, y por esa razón, pues no hizo parada el tren en ese viaje inaugural. Ya posteriormente de que hace este viaje Sebastián Lerdo de Tejada, bueno, no inicia de manera inmediata funciones el ferrocarril, todavía se tuvieron que hacer algunos ajustes, pero hacia lo que es ya finales de ese mes de enero del 73 es cuando ya empieza a dar el servicio de manera regular, conectando, pues les digo, la Ciudad de México con el puerto de Veracruz y puntos intermedios, entre ellos, pues por supuesto, la ciudad de Orizaba, Fortín, la ciudad de Córdoba, Paraje Nuevo, Atoyac, Camarón de Tejeda, Paso del Macho, y en fin, con el paso de los años se fueron construyendo otras pequeñas subestaciones, muchas de ellas eran de bandera, se hacía la parada de bandera, esto es que no existía una infraestructura como tal, no había una estación, sino simplemente era un punto determinado en el camino donde la gente se reunía y ahí esperaba la llegada del tren, por eso se le llamaba parada de bandera. Si no había gente, pues obviamente el tren seguía de largo, si no había pasajeros esperando, el tren seguía de largo. Y bueno, esta parada de bandera, por cierto, años después se heredó a los primeros autobuses de pasajeros en el que precisamente se hacían paradas de bandera. Pero bueno, pues esta es la historia de cómo llega el ferrocarril aquí al estado de Veracruz, a la zona, a la región de las Grandes Montañas de manera particular. Y solo comentar que precisamente en Orizaba, por la importancia de esta ciudad, es donde se instala precisamente uno de los talleres de los ferrocarriles para la compostura o reparación de lo que hubiera de ser necesario. Les digo, pues al ser una ciudad en aquel entonces pues más importante que la ciudad de Córdoba, su vecino. Así que bueno, pues esta es la plática, la charla de hoy de historia e historias, miércoles del notidiario de Café con Azúcar. Por mi parte es todo, los invito pues el día de mañana a que también nos acompañen todos los días de lunes a viernes, Café con Azúcar, notidiario y por supuesto la invitación a que no se pierdan las actualizaciones noticiosas de Periodistas Multimedios en nuestra página web, periodistasmultimedios.com.mx, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y nuestro canal y grupos en WhatsApp. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches.